¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a el podcast de AFAMJAL. En esta ocasión estaremos hablando con los líderes del sector mueblero de Jalisco y, ¿por qué no?, de México. Y en esta ocasión tenemos un invitado especial, a Rigoberto de Rich Muebles, quien nos va a platicar un poquito de lo que pasó, de los retos, de los desafíos que tuvo mientras fue presidente de Jóvenes, de la sección Jóvenes. Rigoberto, buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Aldo? Buenos días. Muy bien, gracias. Oye, pues bienvenido a este podcast de AFAMJAL, una nueva iniciativa para conocer un poquito más de los líderes del sector y que también la gente conozca las historias que hay detrás. Muchas gracias por la invitación y estoy emocionado y contento de estar aquí con ustedes y presenciar una nueva forma de comunicar la historia de AFAMJAL, ¿no? Rigo, yo creo que antes de todo me gustaría que nos platicaras quién es Rigo fuera del trabajo, ¿no? A ver, platícanos un poquito de ti, que la gente te conozca, que el mismo sector, los agremiados sepan quién es Rigo, ¿no? Un apasionado de los muebles. Toda mi vida he vivido alrededor del aserrín, de las tablas, de los muebles, de las lacas. Y desde muy chico tuve mi primera experiencia en la Expo Mueble. Desde los 10 años fue la primera vez que asistí. Mi papá me tuvo que meter de contrabando, no había quien nos cuidara y entonces pues nos metieron al stand ahí muy chiquitos y esa experiencia creo que fue muy enriquecedora. Me tocó ver toda la dinámica de un stand, de una expo, ver cómo atendían a los clientes, a los mayoristas, a los de menudeo, clientes internacionales. La verdad es que fue una experiencia muy grata y creo que no te quisiera decir que desde ese momento decidí que iba a ser mueblero porque no fue así, pero definitivamente vi un panorama muy amplio de lo que implicaba el negocio de los muebles. ¿Cuántos años tenías ahí, Rigo? 10 años. Desde antes mi papá me llevaba a su trabajo, que también era de muebles, pero ya más cercano y ya con la empresa propia de mi papá, fue todavía mucho más factible que me acercara a los equipos de trabajo, a los carpinteros, a conocer todo el proceso. Para conocer, como tú dices, el proceso tal cual desde que te llega el material hasta que le entregas al cliente. Así es, incluso desde en aquel entonces, desde ir a escoger la madera, mis papás hacían mueble clásico, entonces necesitaban ir a escoger una madera especial con ciertas características y traerla al taller y transformarla en un mueble. Era un proceso muy padre, muy artesanal, muy, muy bonito. Y esos muebles ya no se hacen no los encuentras tan fácil en el mercado, pero sin duda es fascinante el proceso de creación de un mueble. La madera es cálida, es un material que me encanta. En ese punto que tocas, muchas veces se habla de los tipos de maderas. Bueno, yo creo que en este proceso es también el tema de certificaciones, ¿no? De que sean productos que cumplan con todas las normas, que cumplan con todos los requisitos. Claro, es muy importante cumplir con esta responsabilidad social para que los productos tengan la mejor calidad y además pues, por conciencia propia, ¿no? Utilizar productos que no le hagan daño al planeta, que no le hagan daño a tus clientes. A final de cuentas, lo importante es ofrecer el mejor producto que uno tenga la posibilidad. Ok. Rigo, pasa el tiempo, pasan los años, entran a FAMJAL. Te voy a hacer esta pregunta. ¿Qué representa para ti, para tu familia FAMJAL? ¿Qué significa FAMJAL? Representa mucho. Mi papá siempre estuvo involucrado en la FAMJAL desde hace muchos años. Le tocó ser presidente 2 veces, en 2 ocasiones diferentes. Y esas 2 ocasiones diferentes fueron también etapas muy diferentes para mí. La primera, yo estaba en la preparatoria. Entonces, pues todavía andaba descubriendo qué era lo que yo quería hacer. Pero me tocaba vivir relativamente de cerca todo el proceso de la presidencia de AFAMJAL de mi papá. Después, ya en su segunda etapa, yo ya estaba integrado a la empresa y durante esos 2 años de gestión de mi papá, el AFAMJAL te absorbe mucho tiempo. Entonces, mi papá prácticamente se alejó de la empresa y entre mi mamá y yo la coordinamos la empresa durante 2 años. Creo que nos fue bien, pero a mí me enseñó a dirigir una empresa en muchos de los sentidos, conocerla más a profundidad y eso marcó un hito en mi desarrollo como empresario. Además de eso, pues yo ya había sido presidente de los jóvenes empresarios, ya tenía bastante tiempo
en la asociación. Entonces hicimos como un tanto ese relevo en la empresa mientras yo estaba con los jóvenes empresarios, me alejaba un poco de la empresa. Después yo salí de los jóvenes empresarios, me regresé a la empresa y luego mi papá tuvo la oportunidad de volver a ser presidente, entonces ahora él salió de la empresa. Entonces fueron etapas muy enriquecedoras. Y Afanjal pues siempre ha estado presente en nuestra vida, desde muy chicos. No me tocó ir a las instalaciones antiguas de Afanjal, me tocó ver cómo construyeron ¿Que estaban dónde, perdón, Rigo? Estaban en Avenida Niños Héroes. Ajá. Y Arcos, ahí a 2 cuadritos. Ok, cerca. Estaban relativamente cerca en la zona. Y me tocó ver cómo construyeron el edificio actual de Afanjal. Me tocó recorrer la obra negra, los acabados, todo eso. Y entonces, prácticamente conozco a Afanjal en muchos de los sentidos. Muchos de las personas que trabajan todavía en Afanjal me conocieron de niño y me ha tocado, bueno, también conocerlos también por fuera del ambiente de trabajo, ¿no? Entrando mucho en materia, ahorita que comentas, bueno, que prácticamente es tu segunda casa, sí, la asociación. Tengo entendido que para el 2012 fue cuando presides a los jóvenes empresarios de la industria, bueno, de Afamjal. Platícame, ¿cómo fue presidir a los jóvenes hace un poquito más de 10 años? ¿Qué iniciativas trabajaste tú desde esa trinchera? ¿Cómo era el sector en aquellos tiempos? ¿De qué te acuerdas, no? O sea, cuéntanos. Pues mira, a mí me tocó ser de los 4 integrantes que relanzamos el grupo. Esta versión que existe del grupo de jóvenes empresarios ya es una segunda etapa. Y en esta segunda etapa a mí me tocó ser el segundo presidente. Cuando lo relanzamos, pues lo relanzamos con el motivo de que había muchas segundas generaciones, muchos empresarios de segunda generación que no estaban tan involucrados en Afanjal y lo que queríamos era como conservar este amor por la asociación. Y parte de lo que desarrollamos ya en la gestión fue el desarrollo integral del empresario, ¿no? Para mí había que formar 3 grandes ejes, que era el desarrollo personal integral, la conciencia social y el desarrollo hacia las instituciones. Y entonces, bajo esos 3 parámetros, trabajamos en el desarrollo integral del empresario, en su capacitación, pero también en voltear hacia afuera de sí mismo, ¿no? Y tuvimos algunas acciones como un paseo ciclista que organizamos, un recorrido por la vía recreativa en alianza. En aquel entonces había un paseo ciclista nocturno los miércoles que iba por Chapultepec y por diferentes rutas de la ciudad. ¿El teatro en bici? No, ese se llama paseo ciclista nocturno. En aquel momento sí era. Y en aquel momento era los miércoles de 8 de la noche a 11 de la noche. Y le daban rol por la ciudad, ¿no? Y se juntaba, no sé, 200, 300 bicicletas a lo largo del paseo. Entonces, hicimos algunas alianzas con ellos y pensando en que era importante desde la parte física del empresario hacer ejercicio y eso te da como más serenidad para en el desarrollo día a día pues tener un mejor desempeño. Por otro lado, volteamos también hacia la sociedad, hacia la responsabilidad social. Y desarrollamos también 2 actividades, que una todavía permanece, que es la reforestación anual. Nosotros como empresarios del mueble, creo que somos los primeros responsables en que los árboles no se terminen. De eso depende nuestro negocio y también de eso depende mucho en la sociedad. Entonces, en alianza con Extra AC, trabajamos en la primera reforestación de la asociación. Y todavía hasta la fecha, anualmente, hacemos una reforestación. Y eso, a mí, la verdad es que una de las cosas que más orgullo me llena, porque además de que ha logrado trascender en el tiempo, creo que es una responsabilidad importante. Y por otro lado, también hicimos algunas donaciones a instituciones como la Casa Hogar Cabañas. Les donamos algunos muebles porque en aquel momento pues había mucha precariedad en la infancia de
en este caso, en esta casa hogar y en esta parte de la sociedad. Y creo que pues uno tiene que asumir la responsabilidad de tratar de dejar un lugar mucho mejor como lo encuentras, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, buscamos alianzas con algunas empresas y fabricamos mueble gracias a donaciones de varios. Ahí hicimos como una colecta, por así llamarlo, entre los muebleros. Hubo quien ponía tela, hubo quien ponía madera, hubo quien ponía mano de obra y fabricamos muebles y regalamos muebles. Fue una inversión, una donación de arriba de 200,000 pesos en aquel entonces en muebles para los niños que la verdad es que lo recibieron con buenos ojos, las autoridades también y los empresarios pues, cumplimos con una parte de ayudar a la sociedad, ¿no? Te llena el corazón, ¿no? Sí, Creo que es claro, importante, ¿no? Se menciona mucho, se platica esta parte del empresario y de la responsabilidad social, civil, y creo que es importante recalcar, ¿no? Que hay muchas de estas acciones que se realizan que al final de cuentas lo importante es mejorar la calidad de vida de las personas. Digo, y en este espacio que es exactamente para conocer todo esto que pasó, pues creo que es muy, muy, muy interesante y muy importante, ¿no? Fue muy gratificante y sobre todo porque la intención era levantarle el nivel a las personas, al nivel de vivienda de las personas que no tienen esa oportunidad, ¿no? Entonces, si habemos algunos que tenemos la fortuna de estar en un nivel de vida a gusto, mejor, los que no tienen esa oportunidad, pues vamos a jalarlos al nivel en el que estamos. Vamos echándole la mano. Sí, claro, y creo que eso abona, siempre abona. Oye, Rigo, como todo en la vida, pues tiene que haber cosas buenas y cosas malas. ¿Qué retos? Digo, hace 10 años puede que ahorita existan empresarios jóvenes que apenas están entrando o están terminando una carrera, que a lo mejor no tienen el contexto de lo que hace 10 años pudo haber pasado. ¿Qué retos tuviste tú en tu presidencia? ¿Qué lograste ver y cómo lo sorteaste? Que es importante eso. Mira, yo creo que el grupo tenía 2 años como tal, entonces muchas personas no confiaban en nosotros. Nos veían como los niños que están jugando a ser empresarios, cuando en realidad ya éramos empresarios que a lo mejor muy jóvenes, con muy poca experiencia, pero ya empresarios, ¿no? Entonces, ese giro del enfoque que nosotros buscamos, creo que lo logramos. Es muy fácil hablar en retrospectiva, ¿no? A 10 años podemos decir que sí, que ya logramos cosas importantes, pero hace 10 años era el mayor reto que nos tomaran un poco más en serio. Nos apoyamos mucho en otros grupos de otras industrias, porque no éramos los únicos jóvenes que vivíamos eso, ¿no? Había de todas las industrias que aglutinan al IJ, había grupos de jóvenes que también no entendían por dónde podíamos caminar. Cómo levantar la mano, ¿no? Claro, y cómo sortear los obstáculos que como un empresario joven y a veces emprendedor no son las mismas que los empresarios ya consolidados. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que los de la industria maderera o los de la industria joyera o los de la industria de la construcción tienen las mismas broncas que nosotros teníamos, ¿no? Como cualquier persona que arranca un negocio o como cualquier persona que está tratando de llevar la empresa a otro nivel. Entonces, nos volteamos hacia afuera, nos sumamos al Consejo de Jóvenes Empresarios y eso fue también otro de los retos del grupo, que volteamos a ver todas las demás industrias y nos juntamos y empezamos a trabajar más fuerte con ellos, ¿no? Entonces, yo en la presidencia me sumé, llegué a ocupar puestos importantes dentro del Consejo de Jóvenes Empresarios y eso logró que hubiera como más interacción multisectorial, que hasta la fecha yo veo que el grupo de jóvenes lo mantiene y busca estar haciendo estas alianzas con otros actores de otras industrias. Y lo ves en los resultados, no solamente en las técnicas de cómo desarrollar una empresa, sino en los productos, ¿no? Antes eran productos como más simples, ahora empiezas a ver productos con integraciones de tecnología, algunas cosas, sensores, materiales, diseños distintos. Y yo creo que eso es resultado de
de voltear hacia afuera, no nomás a la pura industria, sino abrir el panorama, ¿no? ¿Cómo viste, o más bien, cómo ves la industria mueblera hoy de hace 10 años? ¿Cuál es esa diferencia? Es muy diferente, es muy, muy, muy diferente. Yo creo que la industria mueblera ha crecido, ha evolucionado a partir de 3 factores fundamentales. La tecnología, la integración de personas de otras industrias, de otros sectores, de más diseñadores, de nuevas generaciones que están acostumbrados a trabajar con esta tecnología que hace 10 años todavía no lo era. Todavía se dibujaba, Todavía yo creo, ¿no? No, sí había diseñadores y empresas que ya lo integraban, pero no eran la mayoría. Yo creo que ahorita muchísimas empresas ya no conciben el modelo de negocio sin otros actores, ¿no? Y definitivamente la pandemia cambió las reglas del juego como a todos. Al mundo. Al mundo, y ahora veo una industria mucho más cercana con el mercado. Antes había una cadena de suministro, una cadena de valor, donde se respetaban mucho los eslabones, ¿no? El proveedor al fabricante, el fabricante al comercializador, el comercializador al cliente final. Ahora yo veo que los negocios se hacen mucho más agresivos, mucho más directos. Entonces veo una conexión mucho más cercana entre el fabricante y el cliente final, pero también veo una conexión más cercana entre el distribuidor y el que antes era el proveedor del fabricante. Ahora lo veo más como en lugar de una cadena de punto A a punto B, sino como un círculo, ya todo más integrado, donde a veces el cliente final le busca un material y se acerca con un fabricante que se lo haga, y a lo mejor el comercializador en ese punto ya observa cómo se comporta el mercado y ahora él se integra con otro fabricante, con otro proveedor. Creo que cambió bastante a hace 10 años. Por último, Rigo, para cerrar esta charla, ¿qué te llevas? ¿Qué te quedaste y qué le compartes a las futuras generaciones y a los empresarios, aunque estén consolidados, porque digo, al final de cuentas nunca dejamos de aprender? ¿Qué les dices a todos ellos? Sería muy, muy presuntuoso de mi parte decir que tengo alguna receta secreta para compartir. Yo considero que el aprendizaje siempre va a ser voltear hacia afuera, a otras industrias, a otros actores, integrar productos nuevos, materiales nuevos, salir a explorar el mundo. Esta es una industria de mucha imaginación, de mucha de sacar la casta, de mucho empuje por parte de los empresarios. Creo que la reflexión que yo me quedé al paso de los años con Afanjal es que las instituciones trascienden siempre y cuando los empresarios trabajen en pro del sector, y sobre todo que busquen la integración insisto, de diferentes sectores, de otras industrias, de otros actores, de otros materiales. Ahí es donde la vamos a romper, vamos a seguir rompiendo, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Rigo. Aquí lo tienen, Rigoberto Chávez de Rich Muebles. Es un honor poder platicar contigo, felicitarte por tu gestión y pues nada, desearte lo mejor y agradecerte otra vez por este espacio. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad de tenerme aquí.